Este es el primer capítulo de un viaje muy especial. Te lo vamos a enseñar en esta serie, del desierto al mar de Jordania. Soy Leo y te invito a acompañarme y descubrir este país increíble. Caminaremos por lugares que parecen de otro mundo. Visitaremos Petra, la ciudad tallada en la roca. Impresionantes cañones con ríos de agua dulce escondidos junto al mar muerto. El desierto infinito de Wadi Rum. Y bucearemos entre corales en Aqaba. Esto y mucho más es Jordania y te lo contamos en Viajeroteca. Pero todo viaje tiene un comienzo, y el nuestro empieza en Amán, la capital de Jordania. Una ciudad levantada sobre colinas, donde el bullicio y el caos encierran una belleza diferente, intensa y auténtica, frente al silencio de un desierto sin fin. Amán no intenta gustarte, y por eso enamora. Aquí conviven lo antiguo y lo moderno, mezquitas, iglesias, ruinas romanas y tráfico sin reglas aparentes. Viviendas de tonos ceniza tapizan un mar ondulante de colinas que acumulan milenios de historia. Desde la ciudadela, Amán se entiende de un solo vistazo. Abajo, el teatro romano recuerda que esta ciudad lleva miles de años siendo escenario de grandes historias. Y un consejo práctico. Si viajas por Jordania, el Jordan Pass es casi imprescindible. Incluye entradas a Petra, Wadi Rum y otros muchos lugares impresionantes. Y además, evita pagar el visado turístico. No muy lejos del bullicio de Amán, el ruido desaparece y el tiempo parece detenido en ciudades y fortalezas que rara vez se encuentran en las postales más conocidas de Jordania. Apenas a 50 kilómetros al norte de Amán, se alza una de las ciudades romanas mejor conservadas del mundo. En Jerash, la historia se puede recorrer paseando por sus calles del siglo I. Durante siglos, Jerash fue una ciudad próspera del Imperio Romano. Hoy sigue en pie, lejos de Roma y del ruido del mundo. A 86 kilómetros de Amán, al-Yimal fue habitada desde el siglo I a.C. hasta el octavo de nuestra era por nabateos, romanos, bizantinos y omeyas que dejaron una arquitectura doméstica y productiva construida sobre todo en basalto. El abandono de al-Yimal no fue repentino. Cuando el agua empezó a escasear y las rutas se desviaron, se fue quedando en silencio fundiéndose con el desierto. Y a medida que nos adentramos en ese mismo desierto, al este de Amán, descubrimos secretos que parecen casi olvidados. En la ciudad de Azraq se levanta Qasr al-Azraq, un castillo construido con basalto negro que parece surgir de la propia tierra. Fue asentamiento romano, refugio omeya, fortaleza de los mamelucos y base de Lorenz de Arabia durante la revuelta árabe. Fue un punto vital en el desierto, un lugar de paso, de abastecimiento de agua y de toma de decisiones que marcaron la historia de la región. Siguiendo nuestra ruta por el desierto, encontramos castillos solitarios que no aparecen en el escaparate principal del país, pero que desprenden historia, misterio y tiempo inmemorial. Qasr Amra es uno de los tesoros mejor conservados del desierto jordano. Construido en el siglo VIII, este pequeño pabellón omeya sorprende por sus frescos. Escenas de caza, música, vida cotidiana y un cielo cubierto de constelaciones. Más que un castillo, fue un lugar de descanso y placer, donde el arte y el poder se encontraron en pleno desierto.
Arte, astronomía y lujo en medio de la nada. Y para acabar, Kasr al-Jaraná se alza aislado en el desierto jordano con una arquitectura tan sobria como enigmática. Construido en el siglo VIII, su función exacta sigue siendo un misterio. Fortaleza, caravasar o lugar de encuentro tribal. Sus muros aún plantean preguntas, recordándonos que en el desierto no todo fue defensa o poder, sino también negociación y paso. Pero Jordania guarda tesoros aún más impresionantes. En el próximo episodio descenderemos hasta el punto más bajo de la tierra. Nos adentraremos en cañones donde el agua rompe el desierto y caminaremos hacia una ciudad tallada en piedra, imposible de olvidar. El Mar Muerto, Wadi Mujib y Petra nos esperan para continuar el viaje. Suscríbete si no quieres perderte ningún contenido. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima.